Los candados del silencio. Nadie recordaba cuántos años llevaba don Eusebio como sacristán de la parroquia de San Ildefonso. Algunos decían que había llegado poco después del gran derrumbe de 1967, cuando la antigua cúpula cayó sobre los feligreses durante la misa de Pentecostés. Otros afirmaban que había nacido entre las paredes frías de la iglesia, como si su existencia hubiera sido un designio más que una decisión. Eusebio no hablaba mucho. Caminaba encorvado, arrastrando los pies y llevando siempre un manojo de llaves colgado al cinto que tintineaban como campanitas discretas. Solo él sabía que abría cada una. Las puertas, los compartimentos secretos del altar mayor, la sacristía, la cripta, incluso una puertecilla angosta detrás del confesionario que nadie más se atrevía a tocar. La noche del 2 de noviembre, día de los fieles difuntos, el padre Matías celebró la misa de Requiem a las 7 en punto. El viento ululaba entre los vitrales, y las velas parpadeaban con un temblor casi humano. A la salida, los feligreses dejaron flores sobre las lápidas empotradas en las paredes y desaparecieron entre la neblina del atrio. Eusebio se ofreció a cerrar. Como siempre, nadie se fijó en que, al empujar la gran puerta de roble y hierro, un susurro se deslizó desde el interior del templo. Nadie más lo oyó, salvo él. «Quédate». Una vez solo, Eusebio encendió las lámparas de aceite, con preferencia por las antiguas antes que por la luz eléctrica. Decía que los espíritus se enojaban con los focos. Mientras barría el pasillo central, notó que una de las estatuas, la de Santa Cecilia, estaba girada ligeramente hacia el confesionario. Juraría haberla dejado de frente al altar. Se acercó para enderezarla, pero al tocar la base notó que el mármol estaba tibio, como piel viva. Retrocedió. Se persignó. El viento afuera soplaba con fuerza, pero dentro no se movía ni una telaraña. Cuando se dirigió a la sacristía, notó que una de sus llaves, la más antigua, negra como el hollín y con una cruz grabada, no estaba en su llavero. Buscó en los bolsillos. Nada. Solo había una puerta que abría esa llave, la entrada a la cripta bajo el altar. A las 10:14 de la noche, mientras anotaba los registros litúrgicos en el libro parroquial, escuchó un murmullo. «Domine, nos». No, era una voz rezando. Pero al prestar más atención, se dio cuenta de que las palabras estaban al revés. Era el Padre Nuestro, pero dicho como si viniera del otro lado del mundo, o del infierno. Se levantó de golpe. El murmullo venía de la nave principal. Al asomarse, vio las bancas vacías, pero sobre la tercera fila del lado derecho, una figura encapuchada se arrodillaba. No rezaba, estaba inmóvil. Eusebio caminó hacia ella, sosteniendo un candelabro. Al acercarse, notó que no respiraba. No se movía. No tenía sombra. Y al llegar frente a la figura, ésta se deshizo como polvo de madera quemada. No volvió a rezar esa noche. Al día siguiente, aunque el amanecer nunca llegó dentro del templo, Eusebio encontró la llave negra sobre el altar. Como si alguien la hubiera dejado ahí, burlón. O como si quisiera que bajara. No tenía miedo. No en el sentido habitual. Había visto cosas. Sabía cosas. Pero también cargaba pecados, y algo dentro de sí lo empujaba a enfrentarlos. O a pagar por ellos. Encendió 2 lámparas y descendió por la escalinata de piedra. La cripta olía a incienso viejo, tierra húmeda y cera rancia. Los nichos estaban vacíos, salvo uno, una urna de mármol sin inscripción. En el suelo, sin embargo, alguien había escrito con tiza, Eusebio. Y debajo, tus pecados tienen dueño. La lámpara titiló. Algo se arrastró entre las sombras. No lo siguió. Aún. Esa noche, todas las estatuas lloraron. No sangre, no agua bendita. Lloraron sal, la misma que se utiliza para exorcismos. La Virgen tenía los ojos vacíos. San Miguel blandía su espada contra la nada. El Cristo del retablo tenía la cabeza inclinada hacia Eusebio, con la corona de espinas goteando un líquido oscuro que no era pintura. Cuando trató de salir, la gran puerta estaba sellada. Ni siquiera se movía al forzarla con una palanca. Estaba como fusionada con el muro. El templo era un sepulcro. Las noches siguientes, si es que el tiempo seguía existiendo, el templo se fue poblando de presencias. No se movían con los pasos. Se movían con las oraciones. Cada vez que Eusebio abría la Biblia, alguien se sentaba entre las bancas. Yo vi cómo cayó la cúpula, susurró una sombra una vez. Tú sabías que estaba dañada, dijo otra. Mataste al padre Alonso cuando no delataste al ladrón del cáliz. Dejaste morir al monaguillo en la cripta cuando se perdió.
Tú abriste la puerta aquella noche. La culpa pesaba más que el silencio. Una noche, Eusebio se encontró frente al altar, pero ya no era de mármol, era de huesos, cráneos, fémures, costillas dispuestas como columnas. Y detrás, en lugar del crucifijo, estaba el mismo crucificado, vivo, gimiendo, con los ojos abiertos y la boca cosida. Era un reflejo, o una promesa. ¿Estás listo para confesarte?, le dijo una voz que no venía de ninguna parte. Era la voz del padre Matías, pero también la de su madre, y la del monaguillo muerto. Eusebio cayó de rodillas. Sí, la confesión duró 7 días. Cada uno de sus pecados fue revivido en cuerpo y alma: la omisión, la cobardía, el silencio ante los crímenes, el rencor por no ser sacerdote, la avaricia, el morbo, la herejía de guardar reliquias robadas. Todo lo que había escondido bajo el velo de la fe. Al final, se le concedió una elección. Puedes salir, pero solo si alguien más entra en tu lugar. El templo quedó en silencio. Eusebio celebró la misa por sí mismo. Usó vino podrido, hostias secas, y se predicó a sí mismo el sermón del castigo. Las campanas sonaron solas. A las 3 de la madrugada, el órgano empezó a tocar una melodía que nadie había compuesto. Y las estatuas, una por una, bajaron de sus pedestales para presenciar el juicio final. 2 semanas después, la iglesia volvió a abrir sus puertas. Un seminarista joven fue asignado para sustituir a Eusebio, desaparecido misteriosamente. La llave negra estaba esperándolo sobre el altar. Y, esa misma noche, una estatua nueva apareció en la sacristía. No estaba hecha de mármol, sino de carne endurecida, ojos abiertos, y una expresión congelada de pavor eterno. Suscríbete a mi canal de YouTube Madryn More Creepypastas y sigue mi podcast en Spotify con el mismo nombre o búscame en TikTok como Olivers205.